Y sí, primero y antes que nada hay que confesarlo, el cuentito estaba buenísimo. La globalización era el avance expansionista de las economías a través de la tecnología y la informática que nos iba a permitir la integración cultural del mundo y por lo tanto íbamos a arribar a un estado de bienestar, un estado precioso de bienestar total y absoluto, pacífico, ¿eh? Entre todos nosotros, queriéndonos mucho, aprendiendo a reconocernos en nuestras diferencias. Díganme si el cuentito no era lindo. Era un cuentito precioso, ¿no? Era un cuentito, y es un cuentito realmente muy bonito. Quien, incluso el día de hoy, defiende la globalización, te dice, ¿y cómo podés estar en contra? ¿No te das cuenta que vas en contra del progreso tecnológico? ¿Que vas en contra del futuro? La globalización es lo que nos lleva al futuro. Y vos te quedás pensando, vos decís, no, la verdad que tiene razón. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado de pensar que no es bueno ir hacia el futuro desde la mano de la tecnología y la informática? Si a mí me encanta tener una camarita ahí, un micrófono por acá y poder hablar con ustedes y aventurarme en el Bitcoin y hacer comprar, digamos, en una aplicación desde Próxima Centauri que me manden esto y aquello. Y por 2 mangos. Está buenísimo. La globalización es alucinante. ¿O no? El cuentito es un lindo cuentito. No hay manera de decir que no. Tenemos la posibilidad de ser mejores a través de la tecnología y la informática, que nos vendría a suplir y a redimir y a dar la nueva oportunidad. Casi que falta que alguien diga la buena nueva. Tenemos la tecnología y tenemos la informática que nos va a permitir ser mejores personas y que el mundo sea un paraíso en la tierra. Pues bien, nada de todo eso está pasando. Y llevamos unos cuantos añitos ya de globalización y nadie puede decir que no esté instalada, que no sea tan efectiva, entre comillas, no invalida el hecho de que se ha logrado imponer como nuevo orden mundial, que es lo que es. Que no es tan efectiva, entre comillas, porque no es efectiva para vos y para mí. A nosotros nos mantienen aturdidos, desorientados, fascinados con los gadgets, con la posibilidad de tener este tipo de comunicaciones, con la posibilidad de comprar cosas por aplicaciones, con la posibilidad de tener un crecimiento financiero espontáneo y pasar de pobre a millonario, de mendigo a millonario, como la película, de repente, y cosas por el estilo. Pero más allá de eso, sin cuestionarlo, dejémoslo en suspenso por un rato. La pregunta que nunca se termina de formular es: ¿qué tipo de sociedad promueve la globalización? Porque la globalización, ya dijimos, es un orden mundial. De hecho, de ahí su nombre, ¿no? Es un nuevo orden mundial. Y todo orden mundial impone una cosmovisión. Cosmovisión, para aquellos que no sepan qué es el término, básicamente es la concepción de mundo y la concepción de sujeto, ¿sí? Articuladas. Yo tengo este mundo como ideal y este mundo como ideal me da este ideal del sujeto. En el medio está la sociedad. O sea, no hay sujeto sin sociedad. Todo sujeto necesita un entorno social donde poder
desarrollarse como tal. Entonces, ¿qué tipo de sociedad? Y yo podría acá hacer una larga deriva por diferentes conceptos y irme para aquí, irme para allá, o bien decir lo que pienso. Y lo que pienso es recontra cortito y muy al pie. Básicamente, la globalización aspira a una sociedad de globos. ¿Y qué sería una sociedad de globos? Vaya el chiste, parece un chiste, ¿no? Es decir, globalización, globos. Dani, esa es tu gran idea. Eso es lo que se te ocurrió. Tratar de hacer que la sinapsis funcione. Sí, es bastante ridículo, pero es extremadamente preciso, porque no es casualidad que uno de los principales objetivos de la globalización, hoy como ayer, porque esta sería la segunda globalización, u otra anterior, ya hablaremos si quieren en algún video, no es algo específico, pero si quieren podemos tocar la cuestión de la primera globalización, que curiosamente nace a partir de la posibilidad expansionista que daba navegar, ¿sí? Y ahora nace a partir de la capacidad expansionista a partir de navegar por internet. Es una cosa bastante tonta, pero más o menos así se mueve la idea. ¿Cuál fue el primer objetivo de la globalización? ¿Qué fue lo primero que nos quitó? Porque le tengo un chiste. O sea, este cuentito tiene precio. Y no tiene un precio chiquitito. No es como comprar en la aplicación donde conseguís una super cámara por 20 pesos. O conseguís un super celular por 2 mangos con 50. Tiene un precio bastante espeso. Y ese precio, por lo menos como yo lo veo, lo primero que nos quitó fue el sentido de trascendencia. En otro video hablamos del sentido de trascendencia por arribita, cuando hablamos de identidad. Se los voy a dejar por aquí. Por acá le voy a dejar una etiquetita para si quieren ir a ver ese videíto donde hablamos tratando de definir de qué se trata esto llamado identidad. El sentido de trascendencia no es un sentido cualquiera. Nosotros, como seres humanos, básicamente vivimos a través de, podemos decir, 3 planos, que serían 3 sentimientos. El sentimiento de unicidad, el sentimiento de sí, el sentimiento de pertenencia, pertenezco a algún lado, y el sentimiento de trascendencia. Es decir, hay algo que está por encima mío y que de alguna manera yo estoy vinculado a eso. El sentimiento de pertenencia nos da el contexto en el cual nos movemos. El sentimiento de sí, el sentimiento de unicidad, nos da la impronta de cómo movernos. Y el sentimiento de trascendencia, ¿qué nos puede dar? Los que vieron el video se hagan silencio porque ya tienen una pista. Los que no, traten de pensarlo. Es más, si quieren, paren el video y déjenme en los comentarios. ¿Qué nos aporta este sentimiento de trascendencia que no hemos definido todavía? Pero traten de figurárselo y paren el video y déjenme en el comentario si quieren qué se les ocurre. ¿Lo hicieron? ¿Sí? Bueno. Sentimiento de trascendencia. Básicamente nos brinda la profundidad y la perspectiva. Entonces, sentimiento de pertenencia nos da el contexto.
el sentimiento de sí nos da la impronta, o sea, cómo transitamos la vida, a partir de dónde. El sentimiento de trascendencia nos da profundidad y perspectiva. ¿Por qué? Porque es algo que está por encima nuestro y que nos preexiste. Y que nos preexiste de manera tal de que está antes que nosotros y está después. Por lo tanto, ese sentido de pertenencia, ese sentimiento de trascendencia, es algo primordial para el ser humano. Cuando el ser humano se queda sin el sentido de trascendencia, las tres dimensiones humanas se aplastan. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia, si no está articulado al sentido de trascendencia, ese sentido de pertenencia queda vacío. O sea, hay algo que está por encima mío, y digo así, algo que está por encima mío, y muchos de ustedes seguramente van a pensar en la religión. ¿Por qué? La religión justamente trata de esto. El sentimiento de trascendencia en la religión es fundamental, en cada una de las religiones. Y es verdad, está. Pero incluso aquellas personas que no tienen un vínculo religioso pueden y deberían poder disponer del sentido de trascendencia. Pondrán su fe, sus ideales, sus entusiasmos en otro tipo de cosas, por ejemplo la ciencia, el arte, la fe en lo humano, por ejemplo en mi caso, en el amor, ¿sí? Ahí, en la patria, en las ideas, en determinada idea. Hay algo que me trasciende, y algo que me trasciende, pero no solamente me trasciende, sino que me da antecedente. Hay algo en lo cual yo puedo pararme y puedo sentirme sostenido, contenido, algo que me acompaña en cualquiera de mis aventuras cotidianas. Así sea el hecho de tener una relación, el hecho de tener un estudio, el hecho de tener un trabajo, el hecho de desarrollar una idea, el hecho de tener amigos. Todas esas aventuras de la vida cotidiana se viven de otra manera cuando hay algo que está por encima nuestro, que nos preexiste y que nos sirve de antecedente. ¿Por qué? Porque si tenemos que abordar algo que es completamente desconocido, que en nuestro fuero interno ni siquiera logramos soñar que íbamos a tener que afrontar esa situación, que puede ser terrible o maravillosa, pero igual produce zozobra. O sea, que una situación terrible produzca zozobra, a nadie le extraña. Que una situación maravillosa produzca zozobra, puede sonar raro, pero si vos no tenés antecedente, si vos no tenés algo que te dé contexto, que te dé carnadura, que te dé confianza, muy probablemente esa situación maravillosa, encantadora, puede llegar a ser traumática también. Entonces, este sentido de trascendencia, que yo digo que es lo primero que nos atacó y quitó la globalización, ¿qué ventaja tendría? Es decir, ¿por qué la globalización iría en contra de eso? Pues bien, cuando el sentido de trascendencia se pierde, lo que queda desesperadamente es una persona que necesita encontrar en el puro contexto, en el sentimiento de pertenencia, en el puro contexto, antecedente, valores, razón de ser, consistencia, legitimidad. Todo eso está
en el sentimiento de trascendencia. En la religión, pero como les digo, en los ateos o los no religiosos también. ¿Por qué? Porque una persona que pone su fe en la ciencia encuentra ahí criterios de valor, encuentra, mejor dicho, escalas de valores, criterios de análisis, o sea, herramientas que le permiten tomar decisiones, afrontar situaciones. Entonces, cuando nos quedamos sin eso, lo único que nos queda es, y déjenme decirlo así tan literalmente, salir a consumir a lo pavote. Salir a encontrar algo que nos dé, aunque sea la ilusión de trascendencia. Entonces salimos y decimos, uy, tengo el iPhone 724,80. No sabés, tengo el televisor LED de 184.000 pulgadas que viene, digamos, con 2 manitos y te hace masaje. ¿Sí? O sea, no hablo de consumo, hablo de salir compulsivamente a consumir, que no es lo mismo. Consumo es algo que hacemos todos. Podemos tranquilamente, no tiene nada de malo consumir. No tiene nada de malo, como ya dije en otro video, la tontería. O sea que imagínense que yo no creo que tenga nada de malo la tontería, mucho menos me voy a poner en moralista y decir, ¡ay, miren! ¿Cómo puede ser que tenga paredes despintadas y se compre un televisor? O un iPhone. Esas tonterías, digamos, no tienen ningún tipo de valor para mí. Pero que no tengamos sentimiento de trascendencia, que se haya coartado, no es casualidad y no es algo menor, porque el sentimiento de, dijimos, eran 3, ¿no? El de unicidad, el de pertenencia y el de trascendencia. Son como hablar de los planos cartesianos, X, Y y Z. La Z sería pertenencia, trascendencia, ¿sí? La X, o sea, el plano más superficial, es ese sentimiento de pertenencia, donde nos encontramos, por ejemplo, en el seno de una familia, en un grupo de amigos, incluso puede ser, digamos, cualquier tipo de identidad que nos convoque en algún momento dado. Por ejemplo, los clásicos hermanos en armas y esa comunidad que se genera entre soldados en el evento, en la ocasión de la guerra, por ejemplo. Puede ser gente atrapada en un suceso catastrófico o en un suceso precioso, por ejemplo, en medio de una fiesta, y que ahí se genere algo del sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Por encontrar rasgos comunes, por cuestiones generacionales, por encontrar por el padecimiento, por la alegría, rasgos comunes que nos produzcan un sentimiento de pertenencia más o menos duradero, en algunos casos, como puede ser una fiesta, una catástrofe, como por ejemplo, como pasó en la pandemia, puede ser algo circunscripto al tiempo de duración del evento, como todo lo coyuntural. Y si no, si es una familia, si estamos hablando de un grupo de amigos, es un sentimiento de pertenencia que tiene mucho más consistencia, que no está supeditada a determinados hechos, no tiene punto no tiene, digamos, fecha de caducidad. Si hablamos del sentimiento de pertenencia llevado al pertenecer, por ejemplo, a una determinada comunidad, a una determinada fe, bueno, obviamente es mucho más consistente todavía. Y si hablamos de un sentimiento de pertenencia armado o construido con rasgos casuales y rasgos del entorno inmediato y rasgos de un entorno ampliado, como puede ser la sociedad, la comunidad,
una determinada orden, por ejemplo, de científicos o de empresarios o el sistema militar, digamos, por ejemplo, eh, obviamente tiene mucho más consistencia cuando más rasgos se incluyan y cuando más involucrado estemos en esa pertenencia. Ahora, acabo de decir, cuando estemos más involucrados, ¿qué es lo que nos permite involucrarnos en una identidad de pertenencia? Sea la familia, sea la comunidad, sea el grupo de amigos, que esto que hablaba al principio, el sentimiento de trascendencia, es decir, aquellas referencias que nos preexisten y nos dan certeza, criterio, escala de valores, formas de pensamiento, lógicas de pensamiento, que nos dan cosmovisión, que nos permite decir, bueno, para mí el mundo es así, el sujeto es así, la sociedad tiene que ser así. Esas referencias trascendentes es lo primero que nos quitó la globalización. Eso es lo que la globalización se llevó. Y porque digo, nos quitó y en realidad se lo llevó. ¿Sabe dónde se lo llevó? Se lo llevó básicamente a la vidriera de algún negocio para transformar eso en objetos extraños a nosotros, ajenos a nosotros, y que nosotros ya no tenemos una relación natural con eso, al ser objetivado, desarmado y empaquetado, no tenemos una relación natural y tenemos que de alguna manera procurar tener, aunque sea una relación artificial, con eso que nos dé consistencia. Y eso que nos da consistencia es un producto, un servicio, lo que sea, que compramos y consumimos y nos da la ilusión de trascendencia, o sea, de esto que nos hace consistente, por un rato. Como no podemos vivir sin eso, y como nos enseñaron que no tenemos ninguna relación natural con eso, porque nos empujan permanentemente a través del aturdimiento, a través del ritmo de vida, a través de la seducción permanente, a través de la verdadera pornografía de aparatos, gadgets y cosas por el estilo al servicio de nuestro bienestar, ¿sí? A través de ese conjunto de cosas que siempre va apareciendo como algo que tiene que renovarse, y por lo tanto lo trascendente siempre es algo que está un poquito más allá. Es como decir, vos laburaste, hiciste mérito y llegaste hasta acá, pero ¿sabes qué? Digamos, llegaste hasta acá, pero ahora está allá. Y vas a tener que hacer este pasito. Y este pasito implica que hagas todo este procedimiento. Vas a tener que volver a hacer mérito, vas a tener que volver a hacer sacrificio, vas a tener que aprender a aventajar a tu vecino, vas a tener que aprender a moverte acá y moverte allá, y ya hay todo un protocolo que como que te entra de una forma completamente irreflexiva, porque es tanta la necesidad de encontrar aquello que nos haga consistente, es tanta la necesidad de encontrar referencias que nos permitan ser, pensar, mostrarnos, amar, jugar, imaginar. Es tanta la necesidad que el protocolo ese que te imponen despacito, poquito a poquito, como si fueran las actualizaciones del Windows, te van diciendo, bueno, tenés que actualizarlo acá y tenés que actualizarlo allá,
y ya salió, ¿cuál tenés? El 11Z. Ah, bueno, pero ahora salió el 12J y cuando vas a actualizar el 12J está el 45B, BV, que es mucho mejor y que es esa vorágine que tiene por objetivo ser la zanahoria que uno va persiguiendo para tratar de encontrar allá, en la vereda de enfrente, en la vitrina inaccesible, aquello con lo que teníamos una relación natural y que nos pertenecía por el solo hecho de ser seres humanos. Bueno, eso es lo que nos quitó y no es casualidad, porque, como dije al principio, la sociedad que necesita la globalización es una sociedad de globos. Y básicamente, ¿qué es un globo? Un sujeto sin aristas, un sujeto sin historia, un sujeto sin trascendencia.